La revolución industrial es considerada por muchos historiadores como un cambio muy profundo en la historia de la humanidad. Para algunos comparable con la revolución neolítica, en la que los seres humanos comenzaron a practicar la agricultura y la ganadería y se sedentarizaron. Su inicio se dio en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Sobre esto, el historiador Eric Hobsbawm sostiene: un día entre 1780 y 1790, y por primera vez en la historia humana se liberó de sus cadenas el poder productivo de las sociedades humanas, que desde entonces se hicieron capaces de una constante, rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios. Esto es lo que ahora se denomina técnicamente por los economistas el despegue, el take-off, hacia el crecimiento autosostenido. Ninguna sociedad anterior había sido capaz de romper los muros que una estructura social preindustrial, una ciencia y una técnica defectuosas, el paro, el hambre y la muerte, imponían periódicamente a la producción. De todas formas, los historiadores económicos, sin negar la importancia del cambio, discuten si fue tan revolucionario y acelerado o se trató de una transformación progresiva que abarcó todo el siglo XVIII. La historiadora Maxime Berg añade que la revolución industrial no se debió a la invención repentina de una nueva tecnología, sino a la mayor difusión de adelantos y organización del trabajo ya existentes. Lo cierto es que Europa venía de cambios económicos sostenidos. Entre los siglos XII y XIII, el comercio había crecido y había surgido un nuevo grupo social, la burguesía, y una nueva forma de entender la economía que se afirmó poco a poco, el capitalismo. Tras la expansión de los europeos por el mundo luego de los viajes de descubrimiento en el siglo XVI, Europa occidental pasó de ser una región atrasada, mucho menos rica que el mundo árabe, Bizancio o China, para convertirse en la región económicamente más rica y pujante del mundo. En el siglo XVII, el crecimiento económico sufrió una crisis, que hace que el despegue del siglo XVIII sea aún más notorio. Pero sobre todo tuvo una consecuencia muy importante. Las zonas que hasta el momento habían sido las más prósperas, como el Mediterráneo, cayeron en decadencia y la región más rica pasó a ser la que abarcaba Países Bajos y Gran Bretaña. Y entre esos dos polos económicos, Gran Bretaña con su imperio colonial en crecimiento aventajó a los Países Bajos. Lentamente durante el siglo XVIII se fueron dando algunos cambios que prepararon el terreno para la revolución industrial. La población se recuperó y volvió a crecer. La agricultura también creció con nuevas técnicas que permitieron abaratar los costos de los alimentos. Las manufacturas, todavía producidas en talleres domésticos rudimentarios, también crecieron, introduciéndose nuevas formas de organización y división del trabajo. Pero también cambió la mentalidad y las formas de consumo. El lujo y el consumo, que durante la Edad Media y bajo la influencia de los valores católicos había sido visto como un sinónimo de vicio y decadencia moral, sometido a duras restricciones impuestas por las llamadas leyes suntuarias, comenzó a verse con mejores ojos, como algo necesario para dinamizar el comercio y la riqueza de los países. Las comunicaciones y la integración de los mercados también mejoraron. Pero el crecimiento económico preindustrial tenía un límite. Encontraba muchas trabas y aún no podía romper con lo que se conoce como la trampa malthusiana. El aumento de la población, necesario para desarrollar mercados de consumo y de oferta de mano de obra, se veía limitado por las crisis cíclicas de una sociedad agraria con técnicas productivas deficientes que llevaban al hambre y la muerte. Pero por alguna razón en Gran Bretaña, hacia 1780, la sociedad y la estructura económica comenzaron a cambiar sustancialmente. Del taller doméstico comenzó a pasarse a la fábrica, de la herramienta manual a la máquina, de unos pocos artesanos realizando prácticamente todo el producto, a una división del trabajo donde cada obrero realiza una pequeña parte según lo determina el patrón que organiza el trabajo, del empleo de la fuerza animal y humana a la energía del carbón y el vapor, de las comunicaciones lentas y caras que aislaban a las personas y encarecían los productos a la invención del ferrocarril, de una vida predominantemente rural al inicio de un crecimiento ininterrumpido y acelerado de las ciudades, de una sociedad estamental con una mayoría de campesinos y artesanos a una sociedad de clases sociales con una mayoría de obreros industriales. Este cambio se dio en Gran Bretaña antes que en cualquier otro lugar y hacia fines del siglo XVIII, porque en ese lugar y en ese momento se combinaron una serie de factores que le dieron a Gran Bretaña la ventaja y permitieron el despegue de la revolución industrial. Como ya dijimos, Inglaterra era desde hacía un siglo la potencia comercial y naval indiscutida del mundo, que extraía grandes riquezas de sus colonias y del dominio de los mares y las rutas de comercio. Esto le permitió a la burguesía inglesa contar con dos recursos muy importantes para comenzar el despegue industrial. El primero de ellos es el capital, las ganancias del comercio que debían encontrar algún otro negocio rentable en donde ser invertidas para generar más ganancias, y lo encontraron en la industria. El segundo, la disponibilidad de una materia prima abundante y barata, mayormente producida en sus colonias y ex colonias, el algodón.
En Gran Bretaña funcionaba un sistema doméstico en el que los empresarios burgueses llevaban la materia prima de los hogares campesinos de una región, los campesinos hilaban y tejían en los tiempos libres que le proporcionaba el trabajo de la tierra y luego entregaban el producto terminado que el empresario revendía a un precio más alto para obtener ganancias. Este negocio, con la disponibilidad de una materia prima más barata como el algodón, prosperó y generó muchas ganancias. Pero ¿cómo pasar de ese sistema doméstico a las primeras fábricas? Para que eso sucediera, debió darse una combinación de otros factores. Desde hacía unas décadas en Gran Bretaña se estaba dando lo que se conoce como la revolución agrícola. La mejora de las técnicas y las herramientas agrícolas permitieron aumentar la productividad, o sea, producir más en menos tiempo y con menos trabajo, al tiempo que los dueños de la tierra cercaban los campos para afirmar su propiedad, haciendo muy difícil que los ocupantes siguieran viviendo y aprovechando el terreno. Esto hizo que muchos campesinos sin trabajo y sin tierra se desplazaran en busca de empleo, y esto generó una gran cantidad de mano de obra disponible que podía ser contratada con salarios bajos. Las mejoras técnicas que permitieron la invención de nuevos molinos de agua más eficientes se sumó a esto, permitiendo adaptar las máquinas de hilar y los tilares mecánicos que estaban desarrollándose en la misma época y que ahora podían ser accionados por el molino en lugar de serlo por la fuerza humana. Con esta combinación de inventos, de dinero disponible para invertir, de emprendedores decididos a arriesgarse como Richard Arkwright y de mano de obra barata, fue posible la instalación de las primeras fábricas rurales, ubicadas en la costa de ríos y arroyos para aprovechar la fuerza del agua. Estas fábricas, verdaderos pueblos donde se encontraban además las casas de los obreros, talleres, almacenes y a veces escuelas e iglesias, sustituyeron progresivamente al sistema doméstico a partir de la década de 1770. Pero la transformación no se detuvo allí. Otra combinación de factores hizo posible nuevos y acelerados cambios. El aumento de la población, el avance técnico y el crecimiento de las ciudades hizo crecer a su vez la demanda de carbón y de hierro, y el trabajo en las minas requirió mayor eficiencia. Las viejas bombas para evitar que los pozos de las minas se inundaran debían ser mejoradas, y en 1769 James Watt mejoró la bomba de vapor existente alimentada por carbón. Sin saberlo, había dado un paso enorme en la evolución industrial. Pronto su motor de vapor pudo ser adaptado para hacer funcionar los telares y las hiladoras, con lo que las fábricas ya no dependerían de los molinos de agua y podrían instalarse en cualquier lugar. De esa forma, las fábricas comenzaron a instalarse en las ciudades, cerca de sus mercados de consumo y donde el éxodo campo-ciudad de los trabajadores desempleados les proveía de mano de obra barata. El desarrollo acelerado de la minería del carbón, fuente de energía para las máquinas, y del hierro, materia prima para construir esas máquinas, se combinó con el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de grandes capitales para invertir, haciendo posible así que los empresarios emprendieran y siguieran el camino de la revolución industrial. Pero este crecimiento no habría sido posible sin mercados de consumo, sin personas que fueran capaces de comprar los productos que las fábricas producían. Como hemos visto, la industria que lideró la transformación económica fue la textil, la producción de tejidos para la vestimenta. El aumento de la población proporcionó nuevos consumidores, pero también lo hizo el cambio en la orientación del negocio. Los viejos talleres textiles de los siglos anteriores se dedicaban a la producción de telas finas, que tenían un mercado muy limitado a la gente rica. Sin embargo, los nuevos industriales entendieron que el éxito de sus negocios dependía de producir tejidos baratos que pudieran ser comprados por las grandes masas pobres y necesitadas de abrigo. A esto se suma que el dominio de Gran Bretaña, de grandes colonias y de las rutas de comercio mundial permitió inundar el mundo con los nuevos textiles británicos. Y no solo eso exportaron los británicos. Un adelanto que se dio al final de la primera etapa de la revolución industrial también fue exportado. Se trata del ferrocarril, que revolucionó los transportes permitiendo llevar cargas y personas de forma más rápida y barata, y que implicó la adaptación de la máquina de vapor al transporte, como luego se haría con los barcos de vapor. Pero la revolución industrial tuvo también consecuencias no deseadas y negativas. En primer lugar, generó resistencia de aquellos trabajadores y artesanos rurales a los que las fábricas modificó radicalmente su estilo de vida y trabajo o simplemente dejó sin empleo. Se desarrollaron así los conocidos como movimientos ludistas, bandas con escasa organización que en varias zonas de Gran Bretaña destruyeron máquinas o fábricas enteras. Por otra parte, transformó radicalmente la estructura social. Mucho se ha discutido entre los historiadores si la revolución industrial mejoró la vida de los trabajadores o la empeoró. Es cierto que los salarios tendieron a mejorar y los precios de los productos de primera necesidad a bajar, pero también los ritmos de trabajo y los castigos a los obreros se hicieron más duros,
La inseguridad laboral fue mayor, las condiciones de alojamiento y de vida en las ciudades industriales eran muy insalubres y, en definitiva, el nivel de explotación de los trabajadores fue muy intenso. La sociedad cada vez más se dividió en dos grandes clases, la de los burgueses propietarios y la de los obreros o proletarios que solo disponían de su fuerza de trabajo para venderla a cambio de un salario y sobrevivir.